bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. Reciban un caluroso saludo de parte de la comunidad sefardí del Ecuador, Beitel, de Guayaquil, Ecuador. Vamos a hacer un resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana, pero antes, amados, no se olviden de suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, darle me gusta y compartir este mensaje. De esta manera nos van a ayudar a realizar el trabajo a favor de la redención final. La sección de la Torá que vamos a estar analizando en este día la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo número 26. La palabra de nuestro Padre Celestial dice de la siguiente manera: el nombre de la parashá, Kitabo, que significa cuando entres. Deuteronomio 26, Devarim 26, verso 1 dice: cuando hayas entrado en la tierra que Adonai tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Adonai tu Elohim te da. Dice: y pondrás en una canasta e irás al lugar que Adonai tu Elohim que escogiere para hacer allí habitar su nombre. Y te presentarás al Cohen que hubiera en aquellos días y le dirás: declaro hoy que Adonai tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró Adonai a nuestros padres que nos daría. Vemos aquí en esta sección de la Torá que nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo: cuando entres ¿a dónde? A la tierra prometida. Recordemos que Moshe lo que está haciendo aquí es una repetición de la Torá, y ellos están ya a las puertas de entrar a la tierra prometida, y les da los mandamientos que es lo que ellos tienen que hacer cuando entren a la tierra de Canaán. Y le dice: cuando ellos entren, tenían que apartar de los primeros frutos y poner en una canasta y llevarlos hacia el Cohen, presentarlo hacia el Cohen, lo que ellos habían recibido. Y vemos más adelante en este capítulo 26 que nos hablan de los mecanismos que ellos tenían que hacer para poder recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Es decir, que si ellos cumplían los pasos que nosotros vemos en este capítulo 26 de Devarim de Deuteronomio, ellos iban a ser prosperados, ellos iban a ser bendecidos si hacían esto, lo que está aquí. Muchos dicen: lo que me está hablando aquí la Torá en esta sección solo es para la tierra de Israel. Es decir, que yo cuando ya esté en otro sitio y reciba bendiciones de parte de mi Padre Celestial, yo ya no tengo que hacer esto, porque aquí en este capítulo 26 no solamente me habla de las primicias, de los primeros frutos, también me habla de los diezmos, me habla de las ofrendas que debían ser llevadas delante del Cohen, en el lugar que nuestro Padre Celestial había establecido. ¿Y cuál es ese lugar? El monte del templo, donde estaba el primero y segundo templo, y tenían que presentarse ahí. Era una obligación y era un mandato, y tenían que hacer una declaración, que es la que nosotros vemos aquí, y que ellos tenían que decir. O sea, se presentaban delante del Cohen, y el Cohen tomará, dice la canasta, estamos en el verso 4 del capítulo 26, de tu mano, y la pondrá delante de Adonai tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de Elohim tu Elohim: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y ahí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Adonai, nuestro Elohim, el Elohim de nuestros padres, y Adonai nos ayudó. Dice: oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción y nos trajo y nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Adonai nos sacó de Egipto, dice, con mano fuerte y con brazo extendido, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. Ahora he aquí, he traído las primicias, Reshib, del fruto de la tierra que me diste, oh Adonai, lo dejarás, dice, delante de Adonai tu Elohim, y adorarás a Adonai, y te alegrarás de todo el bien que te ha hecho Adonai, que te ha dado a ti y a tu casa,
así como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Y cuando acabes de diezmar, de todo el diezmo del fruto en el campo, en el año tercero del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán en tus aldeas y te saciarás. Y ahí, o sea, cuando ellos hacían esta labor de llevar lo primero al Cohen de lo que habían recibido, al lugar que había establecido, y también aquí me habla cuando acaben de diezmar. Y esta es una palabra muy polémica en muchos círculos religiosos, porque muchas veces esto de dar para la obra del Creador a muchos se nos hace muy duro y es muy fuerte, pero por lo que las religiones han hecho, o sea, con las ofrendas, con las terumá, con la sedacá, con el diezmo, ellos lo han desvirtuado para enriquecerse ellos. Pero si realmente fuéramos a lo que nuestro Padre Celestial quiere hacer aquí con su pueblo, es decir, nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo, yo los quiero bendecir, pero ellos tenían que hacer esta labor para poder ser bendecidos, es decir, llevar lo primero que habían recibido, ponerlo en una canasta. ¿Una canasta qué es? Un recipiente. Y ese recipiente o esa canasta tiene que ser llenada. Es decir, cuando nosotros cumplimos este principio que nuestro Padre Celestial puso aquí en su Torá, no es invento de las religiones, que cuando yo doy, ¿verdad? Soy prosperado, pero ¿yo de qué doy? Porque realmente si nosotros vemos aquí en la Torá, nuestro Padre Celestial es dueño de todo. Y lo que nosotros recibimos de Él. Es decir, que una porción, nosotros la estamos devolviendo a Él, pero ¿para qué? Para que esa porción nuevamente vuelva a regresar a nosotros. Lo que se llama como la luz retornante. Es decir, nosotros recibimos luz o recibimos bendición y damos una parte de lo que recibimos para los propósitos de Él, y más vamos a recibir. Pero se cierra ese ciclo o se corta este ciclo cuando el hombre transgrede esto que está aquí y no lo hace de la manera que es. Es decir, que había un diezmo que era para la viuda, para el huérfano, para el pobre, para el extranjero, para el menesteroso. Había un diezmo para el otro diezmo era para los jóvenes, el otro diezmo era para celebrar las fiestas. Pero muchas veces, cuando se trata de dar, la gente no quiere dar para la obra de nuestro Creador. Si bien es cierto, ahora no tenemos templo. No estamos porque este mandamiento de los primeros frutos o de las primicias, es para la tierra de Israel. Y nosotros vemos en las religiones que ellos celebran las primicias los primeros días del año, ¿verdad? Y dicen, bueno, ahora traigan las primicias al pastor y todo, cuando la fiesta de las primicias no es en esa fecha. En el calendario nuestro Padre Celestial les estableció en otra fecha. Pero lo que hacemos es algo simbólico de lo que se hacía, porque ese mandamiento es para la Eres Israel, si nosotros estuviéramos en Israel. Pero hay un principio aquí que nosotros debemos rescatar para poder nosotros tener prosperidad y poder recibir, que es el de dar. Es decir, recibimos de nuestro Padre Celestial y nosotros también tenemos que dar. Y cuando yo corto ese ciclo, cuando yo corto ese proceso, se detienen las bendiciones. Porque ellos, después de dar, ellos tenían que hacer una declaración. Y ahí tenían que hacer un pedido, que está más adelante. Porque dice cuando acabe de diezmar, el verso 12 y el verso 13, dice, y dirás, delante de Adonai tu Eloah, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me han mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos ni en mi luto, ni he gastado de ellos estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Adonai, mi Eloah, y he hecho conforme a todo lo que me han mandado. Mira desde mi morada. Entonces, una vez que yo hago ese proceso, ahí viene el pedido que yo le hago a mi Padre Celestial, y está en el verso 15, dice, mira desde tu morada, Kadosh, el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel,
Y Adonai tu Elohim te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Es decir, que una vez que yo cumplo los mandamientos, estoy habilitado de parte de mi Padre Celestial para hacer el pedido. Pero los hombres hacemos diferente. No cumplimos mandamientos y le pedimos a Hashem, a nuestro Padre Celestial, que nos bendiga. O sea, cortamos el siglo o el proceso, lo rompemos y después sí le pedimos bendición a nuestro Padre Celestial. Absurdo. O sea, hay un proceso que nuestro Padre Celestial estableció. ¿Cuál es ese principio? Estemos en Israel o no estemos en Israel, es el principio de dar, ¿sí? Que si yo doy, voy a recibir. Y mucho más para la obra de nuestro Creador. Es decir, si ahora estamos en la diáspora, no tenemos templo, y aquí me está hablando de que los primeros frutos tenían que ser llevados al templo, al Cohen, para que haya alimento en la casa de nuestro Padre Celestial y no haya necesidad, pero nos reunimos a nivel de todo el mundo en lugares, en ciertos lugares, que para nosotros serían una yeshiva, una sinagoga, una quejilá, etc. Y en esos lugares hay necesidades. En esos lugares hay que pagar internet. En esos lugares hay que pagar arriendo. En esos lugares hay que pintar, hay que arreglar el lugar donde nosotros nos alimentamos de la Torá. Entonces, no podemos nosotros descuidarnos. Y al hacer que yo me preocupo, ¿verdad?, del lugar en el que estoy, voy a recibir la bendición. Eso es lo que me está diciendo nuestro Padre Celestial. O sea, al cumplir los mandamientos, yo voy a recibir bendición. Pero lo que pasa es que las religiones distorsionaron esto. Las religiones distorsionaron. ¿Para qué servía el diezmo? Y aquí me está diciendo, ¿para qué servía el diezmo? El diezmo sirve para la viuda, para la huérfana, para el extranjero, para el menesteroso, para la necesidad. El diezmo no es para el religioso. El diezmo no es para el líder, pero los líderes religiosos distorsionaron esto, ¿verdad? Y ellos acapararon todo. Cuando nuestro Padre Celestial aquí le está dando otro fin o otro propósito que tenían que cumplir, lo que era llevado al Cohen, lo que era llevado al templo, ¿sí? Es decir, ahora, si bien es cierto, en las comunidades, nosotros recogemos un maser, o recogemos una terumá, una sedacá, una ofrenda o un donativo, ¿verdad? Pero eso tiene que servir para el lugar y tiene que servir también para hacer la ayuda social en la medida de las necesidades que se presenten. Primero lo de tu casa y luego para afuera. Pero muchas veces eso no sucede en las comunidades grandes. Hay como en nuestra comunidad, no somos muchos, pero hay comunidades que tienen miles de miembros, pero eso no hacen ellos, de ver por la viuda, el huérfano, el pobre, el menesteroso, el extranjero, hacer la obra social o ayudar al necesitado, ¿sí? Porque realmente el espíritu de este mandamiento es ese, que no haya necesidad en el pueblo. Para eso sirve el diezmo, para eso sirven las ofrendas, para eso sirven las terumá o las primicias, los primeros frutos que eran llevados. Y una vez que yo estoy habilitado, ¿verdad?, para cumpliendo los mandamientos, es que yo le hago el pedido a Hashem. Pero los hombres nosotros hacemos al revés. O sea, no cumplimos los mandatos, pero sí le pedimos a nuestro Padre Celestial que nos bendiga. Y las cosas con nuestro Padre Celestial no funcionan de esa manera. Y miren más adelante, si yo cumplo, dice, en el verso, estamos capítulo 26, verso 17, has declarado solemnemente hoy que Adonai es tu Elohim y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz, y que Adonai ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Es decir, que si yo cumplo los mandamientos, es que nuestro Padre Celestial a mí me toma como pueblo suyo, como posesión de Él. Pero nosotros vemos lo que sucede afuera en las religiones, amados. Sucede un sinnúmero de cosas transgrediendo lo que está escrito aquí en la Torá. Si bien es cierto, tienen algo de verdad en lo que hacen. No podemos negar que tienen algo de verdad. O sea, celebran, por ejemplo, la fiesta de las primicias en otra fecha,
cogiendo algo de aquí de verdad que está aquí, que en Levítico 23, Vallicrá, están las fiestas de nuestro Creador y ahí están cuando se deben celebrar. Cogen parte de lo que tiene que ver aquí con los diezmos y lo hacen a su manera, entre verdad, y lo acomodan a las realidades de ellos. Pero acá la Torá a mí me habla de otra manera, de otra forma. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el espíritu? ¿Para qué tienen que servir las ofrendas, las terumá? ¿Para qué tienen que servir la sedacá? Tienen que cumplir un propósito. Y ahí sí, realmente voy a ser bendecido. Y voy a ser prosperado en todo lo que yo haga. Y Hashem me va a tomar a mí como pueblo de él. Y ahí sí yo voy a hacer esta declaración que la leímos, ¿verdad? Que está en el verso 15 del capítulo 26 de este libro de Deuteronomio. Es decir, amados, que nosotros recibimos, pero ¿para qué recibimos? Es para dar. Nosotros no podemos romper el ciclo, no podemos romper ese proceso de quedarnos con todo y no dar para la obra de nuestro Creador. O sea, tenemos que ver dónde estamos, cuál es nuestra realidad, cómo estamos, qué necesidad hay, y tratar de ayudar en las necesidades que hay, ¿verdad? En los lugares donde estemos. Porque a nivel, nuestro Padre Celestial, con un propósito, nos esparció por todo el mundo. Por todo el mundo hay yeshivas, hay centros de estudio de Torah, están las sinagogas, están las kehilab, las kehilot, y esos lugares hay necesidades. Entonces, si yo digo, bueno, estos mandamientos es solo para Israel, solo en Eretz Israel, ya no aplican en la diáspora, no aplican. Entonces, nosotros mismos vamos a romper ese proceso, porque los lugares donde se estudia Torah se van a cerrar. No va a haber quien enseñe Torah ya a las personas si nosotros rompemos ese proceso y retenemos esa porción que corresponde para la obra de nuestro Creador, para que el reino se expanda, para que el reino siga creciendo, ¿sí? Si nosotros optamos por eso. Pero las religiones han distorsionado y ellos sí sacan provecho de esta situación y lo hacen a la manera de ellos y no a la forma que nuestro Padre Celestial estableció aquí en su Torah. Vamos a ver lo que nos dice referente a esto, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios en el capítulo número 3. El capítulo número 3, verso 9. Dice, honra a Adonai con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sí? O sea, aquí en Proverbios nos dice, honra a Adonai con todos tus bienes y con todas tus primicias. O sea, honrar es poner a disposición de nuestro Creador, ¿sí? Para todo lo que haga falta, y serán llenados, dice, tus lagares, y serán llenadas tus bodegas. Cuando nosotros ponemos a nuestro Padre Celestial primero, ¿sí? Es que hay un principio, amado, ese principio de la luz retornante que nosotros debemos tener. Es decir, recibimos de Hashem porque de nuestro Padre Celestial es todo. Si yo sé que de nuestro Padre Celestial es todo, ¿por qué yo voy a romper el proceso? ¿Por qué voy a cortar el proceso? Si me quedo con el 100%. Si me quedo con el 100%, yo mismo he roto el proceso. Y hay un principio que tengo que dar. Si yo doy, recibo. Si yo no doy, no recibo. Y mucho más bendición hay cuando doy para la obra de Él. Mucha más bendición hay cuando yo doy para que los lugares donde se enseña Torah, o los lugares o la yeshiva donde se enseña Torah, permanezcan abiertos. Porque estoy trabajando a favor del reino. Estoy trabajando a favor de que la Torah se expanda y que más personas vengan a la luz.
a la luz de la Torá. Y mucho más, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estamos hablando de una yeshiva, de una sinagoga, donde las cuentas son claras. Donde las cuentas son claras y vemos en qué se gasta y vemos en qué se utiliza, lo poco o lo mucho que ingrese. O sea, no hay cuentas ocultas, como se dice, en una sinagoga. Un rabino sabe. Y si alguien lleva un diezmo a un rabino, el rabino sabe para qué va ese diezmo. Ese diezmo es para la viuda, el huérfano, el pobre, el menesteroso, el extranjero. Las sinagogas o las yeshivas se mantienen es de los donativos, de las donaciones que se dan para pagar el alquiler, para pagar internet, y etcétera, etcétera. Todo lo que se gasta, porque lo contrario, si los miembros no apoyan a que el lugar permanezca abierto, ¿verdad? Llega un momento que se puede cerrar y nosotros no podemos ser egoístas con la obra de nuestro Creador y nosotros vemos todo lo que nuestro Creador hace con nosotros, todo lo que nos da. Muchas veces, inmerecidamente, nosotros recibimos un sinnúmero de bendiciones. Y esa luz, y ese secreto que nosotros vemos aquí en esta sección de la Torá, para recibir prosperidad y bendición, nosotros no podemos cortarlo. Es decir, que nosotros vamos a recibir más de lo que tenemos cuando damos para la obra de nuestro Padre Celestial. Porque aquí está hablando del templo. Si no hay templo, estamos en la diáspora. Estamos en la diáspora. Entonces, ¿cómo opera esto en la diáspora? Igual dando. En los lugares donde se enseña Torah. En el caso nuestro, acá no somos muchos. Igual, para poder cumplir con este llamado de parte de nuestro Padre Celestial y podernos mantener aquí en la obra de nuestro Padre Celestial, nos toca trabajar. Yo tengo mi trabajo, me toca hacer mi labor, me toca trabajar, ¿verdad? Porque de una u otra manera, nuestro Padre Celestial nos ha dado el conocimiento, la sabiduría para emprender, hacer empresa, hacer negocio. No estamos esperando de que los hermanos nos den. A buena hora, sí que los hermanos dan para la obra de Hashem, o de lo contrario, con el esfuerzo que hacemos, tratamos de mantener el lugar abierto. ¿Para qué? Para seguir enseñando la Torá. Porque una sola persona, amados, una sola persona puede hacer la diferencia, no solamente en la familia de él, sino en todo un pueblo. Nosotros creemos eso, amados, que una sola persona puede hacer la diferencia. Y por una sola persona, este lugar está abierto. Así haya una sola persona. Me acuerdo que mi rabino hace años me decía, es una sola persona. Busquemos una persona nada más. No necesitamos multitudes. Esto no es de multitudes. ¿De qué nos sirve una multitud de gente si no obedecen la Torah? Si no obedecen los mandamientos. ¿Sí? Entonces, una sola persona puede hacer la diferencia en su familia, en su barrio, en su ciudad. Puede impactar muchas vidas. Entonces, por eso los lugares, la yeshiva, las sinagogas están abiertas para eso, amados. Y nosotros debemos tratar de cumplir con lo que está aquí establecido. Si bien es cierto estos mandamientos, somos claros. Estamos enseñando la verdad, ¿sí? Aquí me habla de que esto tenía que ser llevado al monte del templo, cuando había el primero y el segundo templo. ¿Y a quién tenía que ser entregado esto? A los Cohen, a los levitas. Ellos administraban esto. Pero ahora no tenemos templo, ahora no tenemos Cohen, ahora no tenemos levitas. Estamos en la diáspora. ¿A dónde entregamos esto? ¿A dónde nos enseñan Torah? ¿A dónde estamos aprendiendo de Torah? ¿Es en la yeshiva, en la sinagoga o en la quejilá, en la quejilot? Entonces vamos a llevarlo allá. Y sabemos cómo se administra, porque una sinagoga no es que hay grandes multitudes. Unas sinagogas son pequeñas, pocos miembros, y vemos los rabinos cómo administran de la manera correcta. Y además, que si alguien lleva un diezmo, va a decir para qué es ese diezmo. O sea, los diezmos no sirven para el lugar. Aquí vemos que el diezmo es para la viuda, el huérfano, el pobre, el menesteroso, el extranjero. El lugar se mantiene de las donaciones, el lugar se mantiene de muchas veces de los donativos que las personas hacen. De esa manera se mantienen los lugares, ¿sí? Entonces, amados, aquí hay un secreto para nosotros poder recibir aún más de lo que nuestro abacado nos da.
queremos prosperidad, queremos riqueza, queremos bendición de parte de nuestro Padre Celestial, cumplamos lo que está aquí en los mandamientos. Y vamos a ver, porque hay muchos que lo que está en un pasaje de la Tanakh también lo malinterpretan, ¿verdad? Pero aquí hay una promesa de parte de nuestro Padre Celestial y una vez que yo cumplo, yo le hago el pedido a Hashem, así dice, y yo declaro. Y viene la contraparte de nuestro Padre Celestial que nos toma como pueblo y nos bendice, ¿sí? Ahora, nosotros estamos en el último mes, antes de entrar en el mes de Elul, antes de las fiestas de Rosh Hashanah o Yom Teruah, de hacer una renovación. O sea, este periodo en que estamos antes de Rosh Hashanah es un periodo de análisis nuestro, análisis interno, antes de entrar a las fiestas. Y es una renovación que nosotros estamos haciendo. Y eso nosotros lo vemos aquí en el capítulo 27 de esta parashá, de Devarim, del Deuteronomio, donde hay un mandamiento que nuestro Padre Celestial le dice al pueblo: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, ¿sí? Y luego sobre esas piedras está el mandamiento de que ellos tenían que escribir los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Acordémonos que hemos venido estudiando que nuestro Padre Celestial le dice al pueblo: cuando ustedes pasen el Jordán, un número de tribus va a estar sobre el monte Gerizim y el otro grupo de tribus van a estar en el monte Ebal, y aquí ya estamos viendo eso, y dice, levantarán un altar y pondrán piedras, y sobre esas piedras no tienen que ser labradas, las revocarán con cal, y sobre esas piedras van a escribir la Torah. Ahora, nosotros no estamos en el monte Ebal ahorita, no estamos en la Eretz Israel, estamos en nuestros países. ¿Cómo aplicamos estos mandamientos para nuestra vida, amado? Estamos a punto de entrar ya a la fiesta de Yom Teruah o Rosh Hashanah. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que la Torah tiene que ser escrita en esas piedras. Esas piedras que eran pesadas somos cada uno de nosotros. Es decir, debemos borrar lo anterior y nuevamente a partir de hoy escribir la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿En qué he fallado? ¿Qué no he cumplido en este año que está por terminar ya? Que debo hacer una evaluación. ¿Con cuántos hablé de Torah? ¿A cuántos traje al conocimiento de la Torah? Hacer una evaluación de cuántas bendiciones he recibido de parte de Hashem. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Sí? Y en base a eso, ¿verdad? Nuevamente volver a escribir esa Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, porque día a día es un nuevo comienzo que hace nuestro Abacados con cada uno de nosotros. Nos está diciendo: vuelvan a escribir la Torah. ¿Para qué? Para que la podamos cumplir, para que la podamos vivir y poner por obra, ¿sí? No me voy a detener mucho en las bendiciones y maldiciones que hablan sobre esta parashá. En esta parashá voy a avanzar un poco, en honor al tiempo, al capítulo 29, donde me habla del Brit, del pacto. Dice en el capítulo 29, verso 1, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moshe que celebrase, dice, con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Muchos estudiosos de la Torah a nosotros nos dice que nuestro Padre Celestial aquí está hablando de dos pactos. Un pacto que hace con las naciones, muchos dicen, un pacto que hace con todas las naciones, y vamos a ver, porque hay una razón, ¿sí? Y el pacto que hizo en el monte Horeb, cuando nuestro Padre Celestial entregó a la nación de Israel las 10 proclamas, los 10 mandamientos, ¿sí? Estamos, como decíamos, a punto de entrar a Rosh Hashanah, donde los sabios de Israel dicen que todas las naciones y todos los hombres entramos ante el tribunal celestial a un juicio. Todos somos juzgados. Y de acuerdo a lo que hemos hecho,
en estos meses para atrás, vamos a nosotros recibir un veredicto, y ese veredicto se lo recibe en Yom Kippur, que es otra de las fiestas de nuestro Creador, ¿sí? Entonces, muchos dicen, ¿cómo es posible que las naciones vayan a ser analizadas si cumplieron o no cumplieron los mandamientos, si la Torá no es para ellos? Si la Torá no les fue entregado a ellos, ¿cómo es que ellos son juzgados? Es decir, si ellos no conocen Torá, ¿cómo son juzgados por la Torá? No, ustedes no se han preguntado. Porque hay esa tradición que se dice que en Rosh Hashanah todos somos juzgados. Hombres, naciones, pueblos, todos somos juzgados. Y de acuerdo a lo que hemos hecho, nosotros vamos a recibir. Pero algo aquí que nos sorprende es que la Mishnah dice eso. La Mishnah dice que en Rosh Hashanah o Yom Teruah, los pueblos, las naciones, los hombres, todos son juzgados. Pero ¿cómo el judaísmo se apropia de la Torá? Y ellos dicen, no, la Torá solo es para nosotros. Los Goen, las demás naciones, no tienen que estudiar Torá. A ellos no les corresponde la Torá. Pero si los Goen, las naciones, van a ser juzgadas también en Rosh Hashanah. ¿Cómo puede ser que alguien sea juzgado desconociendo? En desconocimiento de los preceptos, los mandamientos. De ahí la importancia, amados, de nosotros enseñar la Torá, de dar a conocer la Torá, porque esta Torá fue entregada para todas las naciones y para todos los pueblos, porque todos los pueblos y todas las naciones son juzgadas de acuerdo a esta Torá, de acuerdo a la Torá que nuestro Padre Celestial le entregó a su nación. Ahora, cuando uno va a un país extranjero, comete una infracción en desconocimiento de esas leyes que hay en ese país, ¿será que me absuelven porque yo desconozco esas leyes? O en la misma nación donde nos encontremos, si yo transgredo a una ley por desconocimiento, ¿será que yo soy absuelto? ¿No soy juzgado porque no conocía la ley? No, amado, igual soy juzgado. Conozca o no conozca las leyes, igual soy juzgado. Entonces eso está pasando acá, amado. Lo que dice la Mishnah, que en Rosh Hashanah todos somos juzgados, todos los pueblos, todas las naciones, conozca o no conozca. De ahí la importancia, amado, de que nosotros debemos dar a conocer esta Torah, dar a conocer la palabra de nuestro Padre Celestial. Y este capítulo 29 empieza, estas son las palabras del pacto. La palabra para pacto, amados, es Brit. La palabra para pacto es Brit. ¿Qué es pacto? Ahora, nosotros vemos en la Torá el pacto que nuestro Padre Celestial hizo con Adán y Java, el pacto que hizo con Noach, el pacto que hizo con Abraham, ¿sí? Y el pacto que hizo con la nación de Israel. Ahora bien, los estudiosos de la Torá, y específicamente Maimónides, dice que la palabra Brit viene de otra palabra conocida como Bría, y la palabra Bría significa creación. Es decir, que cuando nosotros entramos a los pactos de nuestro Padre Celestial, somos una nueva creación. Cuando Abraham entró al pacto y fue sellado con la Brit Milá, a los descendientes de Abraham se los conoce como los Bene Abraham. Es decir, que si yo entro a los pactos, al pacto de Abraham, se me conoce como Bene Abraham, como hijo de Abraham. ¿Sí? Como hijo de Abraham. ¿Y por qué? Porque Abraham escuchó los mandamientos, entró a los pactos, hizo la Brit Milá, se circuncidó él, circuncidó a Ismael y toda su casa, y de ahí en adelante todos los descendientes de Abraham ya no se los conoce como los Bene Abraham, o sea, una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos a los pactos, somos una nueva creación de Hashem, ¿sí? Y aquí el pueblo de Israel, cuando entró a los pactos,
Ellos ya no son conocidos como los Bené Hashem, como los hijos de Hashem, como el pueblo de nuestro Abacados. Porque él dice aquí, si nosotros retrocedemos un poco en lo que antes leímos, y Adonai ha declarado hoy, en capítulo 26, verso 18, hoy, que eres pueblo suyo, de su exclusiva posición, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo Kadosh, Adonai tu Eloah, como él ha dicho. Es decir, al momento que yo entro a los pactos, soy tomado por mi Abacados como pueblo de él, ¿sí? De la misma manera como los que entran a los pactos de la Brit Milá se los conoce como Bené Abraham, hijos de Abraham, a los que entran a los pactos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? También, o sea, se los conoce como hijos de nuestro Abacados. Es decir, somos una nueva criatura, somos una nueva creación. No es como enseñan las religiones afuera. Acepta a Cristo Jesús y Jesucristo y serás una nueva criatura. No es eso. O sea, tiene algo de verdad que lo estamos viendo acá en la Torá, pero con mentira. ¿Sí? Acá sí, o sea, tú entras a los pactos de nuestro Padre Celestial, eres una nueva criatura, eres una nueva creación de parte de nuestro Abacados. ¿Sí? Si bien es cierto, él estableció los pactos para su pueblo. ¿Y yo qué es lo que tengo que hacer? Adherirme a los pactos que nuestro Padre Celestial hizo con su pueblo. Y el único que puede hacer pacto con los hombres es nuestro Padre Celestial. El hombre no puede hacer pacto con Hashem. Es decir, enseñan afuera muchas religiones, pacta con Dios, ellos dicen, ¿verdad? Para que recibas dinero, casa, etc. Eso es falso, amados. Eso es falso. El único que puede pactar es nuestro Padre Celestial con los hombres, y así está en la Torá. De esa manera está escrito. Nosotros nos estamos ya aproximando a Rosh Hashanah o Yom Teruah, y ahí vamos a ser juzgados como pueblo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Más adelante dice aquí, estamos en el capítulo 29, dice, y Moshe pues llamó a todo Israel y le dijo, vosotros habéis visto todo lo que Adonai ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron, dice, vuestros ojos y las señales y las grandes maravillas. ¿Qué vemos aquí? Que nuestro Padre Celestial hace pacto con Abraham. O sea, el pacto que hizo con Abraham es personal. Pero acá nuestro Padre Celestial en el monte Horeb hace un pacto con toda la nación. Y todo el pueblo vio todas las maravillas, todo lo que hicieron. Ahora, esa generación que vio todo lo que hizo nuestro Padre Celestial en Egipto y en el desierto ya no está. Ya habían caído en el desierto. Ahora lo que está haciendo Moshe a la nueva generación, recordarle nuevamente todo lo que hizo, y eso es lo que estamos viendo aquí. Es decir, que antes de Rosh Hashanah, lo que hace nuestro Padre Celestial es recordarnos su Torah para hacer un nuevo pacto con nosotros, año a año. Por eso la evaluación que nosotros debemos evaluar en qué hemos fallado en estos meses pasados, qué es lo que dejé de hacer o qué es lo que no he hecho, para que en esta renovación que se da, de nuevo, ¿sí?, no volver a cometer esos mismos errores y avanzar, progresar, salir adelante y no estar en el mismo nivel. O sea, no seguir igual, sino que realmente haya un crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Básicamente eso, y lo que vemos aquí que Moshe lo que está haciendo es recordarle a la nación de Israel o darle a conocer nuevamente. Y dice aquí en el verso 5 del capítulo 29, y os ha traído 40 años por este desierto. Ellos no estuvieron 40 años. Y vuestros vestidos nunca se envejecieron, ni vuestro calzado, dice, se ha envejecido sobre tu pie. ¿Quién estuvo 40 años? La generación que cayó. ¿Sí?
Esta nueva generación no estuvo ahí 40 años. Y dice, ya no habéis comido pan, ni habéis bebido vino ni sidra, para que sepáis que Adonai es vuestro, yo soy Adonai vuestro Eloah. Dice, y llegasteis a este lugar, y salieron estos gigantes, Shejón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, delante de vosotros para pelear, y lo derrotamos. ¿Sí? Y tomamos su tierra, y se la dieron a Rubén y a Gad. Guardaréis, pues, dice, las palabras de este pacto, y las pondrás por obra, para que prosperes en todo lo que hicieres. ¿Cuál es ese pacto? ¿Cuál es ese pacto que nuestro Padre Celestial, como dicen muchos estudiosos de la Torá, está haciendo con todas las naciones? ¿Sí? ¿Cuál es ese pacto que vemos aquí? Y en algunas traducciones o en algunas versiones de Torá, este pasaje del capítulo 29, verso 1, no está. No está. En ciertas traducciones está. Esto que dice, estas son las palabras del pacto que Adonai mandó a Moshe que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. ¿Sí? Entonces, muchos dicen, es el pacto que nuestro Padre Celestial concerta en estas fiestas que se avecinan con todas las naciones, porque todas las naciones son juzgadas, todos los hombres son juzgados, y esta Torá es para todos. Muchos enseñan y muchos dicen, yo no guardo las fiestas, porque esos son de los judíos. Eso es el Antiguo Testamento, dicen. No hay Antiguo ni Nuevo Testamento, eso es invento de los hombres, amados. La Torá es una sola. La Torá es una sola. Lo que hace nuestro Padre Celestial son nuevos pactos. El pacto que hizo con Noah es uno, y el pacto que hizo con Abraham es otro. No quiere decir que el pacto que hizo con Abraham ya invalida el pacto de Noah, no. El pacto de Noah sigue vigente, el pacto de Abraham sigue vigente. En el monte Sinaí hizo un pacto con la nación de Israel que sigue vigente, y aquí está haciendo otro pacto con todas las naciones que sigue vigente. Y el profeta Jeremías dice, refiriéndose a esto, que en los postreros días nuestro Padre Celestial hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, dice, sino que este nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace en este tiempo con las naciones es escribir la Torá de Él en la mente y en el corazón de los hombres para que todos la cumplamos, para que todos la podamos cumplir, para que todos la podamos poner por obra. Y más adelante hay un pasaje, amados, más adelante hay un pasaje que aquí dice, y no solamente con ustedes hago este pacto, sino con los que no están presentes aquí ahora. ¿Sí? Hay un pasaje que dice en esta parashá que viene, la próxima parashá, Nitzavim, donde dice, estamos en el capítulo 29, verso 10, y no solamente con vosotros hago este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con ustedes, delante de Adonai, y con los que no están hoy presentes. Entonces, por eso se deduce, amados, que este pacto de que está hablando, que se hace en Moab, es el pacto con las naciones. Porque año a año he leído esta Torá, y ¿para qué, amados? Para que las personas entremos en los pactos de nuestro Padre Celestial, para que lo podamos poner por obra. Muchas veces nosotros queremos las bendiciones de nuestro Padre Celestial, pero no queremos obedecer sus mandamientos, y ese es un problema. Y ese es un grave problema, porque aquí la bendición está ligada a que nosotros, cada uno de nosotros, obedecer los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos dio, nos entregó. ¿Sí? La Torá, amados, no ha sido invalidada. La Torá está vigente, más vigente que nunca. ¿Sí? Nos vamos a quedar hasta aquí, amados, en este resumen que hemos hecho de esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial
guarde, cuide, bendiga a las ovejas perdidas de la casa de Israel dispersas entre las naciones. No se olviden, amados, de dar me gusta, compartir este mensaje y suscribirse a nuestro canal si no se han suscrito. Que nuestro abacados los bendiga y los guarde. Salón con todos.